Bien, ¿verdad? ¿No tienen conflicto ni nada? No, profe, todo está bien. Bueno, vamos a hacer un pequeño repasito de por qué hacer estudios en sistemática. Si bien es cierto, una de pues, las aplicaciones o uno de los principales objetivos no solo de la cladística, sino de la evolutiva y de la fenética, pues surge justamente el poder tener un esquema o un sistema de clasificación natural dependiendo de lo que se considere como natural en las diferentes escuelas. En ese sentido, en el cladismo, un grupo natural es aquel que será un grupo monofilético o nuestros esquemas de clasificación tienen que estar constituidos por grupos monofiléticos, es decir, un grupo en donde tenemos el ancestro común inmediato y todos sus descendientes. Ahorita ustedes ya comprendieron lo que es monofilia, incluso ya pudieron hacer propuestas de cambios taxonómicos para convertir un grupo parafilético o polifilético en grupo natural o monofilético. Entonces, una de las preguntas que más nos planteamos cuando hacemos estudios en sistemática cladista es determinar la monofilia de los grupos. Es decir, yo tengo un esquema de clasificación tradicional y yo me pregunto si realmente ese esquema es un grupo natural, es decir, está constituido por grupos monofiléticos, es decir, pongo a prueba la monofilia de los grupos. Para eso, pues tengo que determinar los caracteres a utilizar, es decir, establecer mis homologías primarias, y también fíjense que hay otros tipos de preguntas, como por ejemplo, poder observar la evolución de los caracteres, cómo fueron cambiando dentro de mi linaje. Imagínense, bueno, por ahí una de mis compañeras en la maestría, ella trabajó con aves y la pregunta de investigación era conocer la evolución de la iridiscencia de las alas en las aves. Entonces, fíjense que ese tipo de trabajos pues requieren de una filogenia reconstruida y sobre esa mapear el carácter que nos interesa conocer cómo ha evolucionado. También fíjense que nos permite los estudios en sistemática conocer las historias biogeográficas de los grupos, es decir, puntos de origen y de diversificación. En este caso, pues en este curso tratamos de abordar cómo hacer un estudio cuando nos preguntamos la monofilia de los grupos. Entonces, imagínense qué es esto. Vamos a determinar la monofilia de un grupo de interés que nosotros tenemos. Y entonces, pues lo primero que tenemos que hacer es seleccionar nuestras unidades de estudio, es decir, a nuestros taxones o a nuestros tags. Al igual que en un estudio en ecología o en un estudio experimental, tenemos que hacer una planeación, es decir, un diseño de muestreo. Tenemos, dependiendo del grupo de estudio, tengo que hacer un muestreo para determinar si realmente ese grupo es monofilético o no. Entonces, tengo que determinar qué hipótesis voy a contrastar. Es decir, qué esquema de clasificación voy a utilizar y voy a someter a prueba. No sé si se acuerdan de las primeras clases que les puse un ejemplo sobre porífera. Y entonces había diferentes autores que proponían diferentes clases, algunos 3, otros 4 dentro de porífera. Estos son diferentes autores. Entonces ahí, desde ahí, tú tomas una decisión de con cuál vas a contrastar. Y pues vas a seleccionar tus unidades de estudio dependiendo de lo que deseas contrastar, ya sea a nivel de familia. Entonces, si son familias, las unidades adecuadas son subfamilias, es decir, especies representantes de subfamilias, de tribus o de géneros. Para un análisis supraespecífico, es decir, digamos a nivel de género, las unidades pues obviamente son las especies. Pero si en realidad nos estamos preguntando si 2, 3, 4 unidades de estudio son especies distintas, es decir, a nivel de específico, pues lo que tengo que usar son poblaciones de diferentes regiones para valorar si pertenecen a la misma especie o no.
Entonces, eso es algo bien importante en los estudios en sistemática. Si ustedes ya ubicaron el grupo que desean estudiar y sobre el cual van a probar monofilia, llámese familia, llámese género, llámese especie, imagínense que aquí seleccionamos una familia, la familia que se conoce como Bostrichidae. Yo estoy interesada en ese grupo, son coleópteros pequeñitos. Y entonces, ese grupo de estudio, constituye mi grupo interno. Siempre le voy a llamar grupo interno a mi grupo de interés, es decir, es sobre el cual quiero probar la monofilia. En este caso va a ser la familia Bostrichidae. Y fíjense que para poder someter a prueba la monofilia, pues debo de tener otras familias que estén cercanas a ella. ¿Cómo sé que están cercanas? ¿O de dónde saco yo esas familias? ¿Se acuerdan también de la primera sesión de clases que les dije? Un esquema de clasificación tradicional, si varios géneros están agrupados en una familia, quiere decir que están más relacionados que otros géneros que están en otra familia. Entonces voy a utilizar esos, para poder constituir lo que en sistemática se conoce como el grupo externo. El grupo externo es un método bien interesante en la cladística, tiene su base filosófica y también metodológica, porque los grupos externos, curiosamente, los mejores grupos externos para poder someter a prueba la monofilia son los grupos hermanos o los grupos que están más relacionados con mi grupo interno. ¿Por qué? ¿Por qué sería el mejor para probar la monofilia? Porque el ancestro del cual deriva mi grupo interno y mi grupo externo, imagínense, aquí tengo una ramita, así están, aquí está, aquí está el ancestro, no sé si lo logran ver si se está pintando. Bueno, ese ancestro, todas las características que tenga ese ancestro, todas las características que tenga y que comparta con mi grupo interno y con mi grupo externo, pues provienen justamente del ancestro común, quiere decir que son caracteres plesiomórficos. Pero todas aquellas características que no tenga el grupo interno, o sea, más bien que no tenga el grupo externo, sino el grupo interno, todas esas distintas, todas esas autapomorfías que son diferentes al grupo externo, son las novedades evolutivas. Y entonces esos son caracteres derivados. Es decir, todo lo que se comparta con mi grupo hermano proviene del ancestro común. Y todo lo diferente son las novedades evolutivas que me dan identidad como linaje. O que dan identidad como linaje, le dan identidad al grupo interno. Entonces, por eso es que se utiliza el grupo hermano, es el mejor, es el ideal, porque proviene del mismo ancestro común y entonces puedo contrastar y decir, todo lo que comparta el grupo externo y el grupo interno provienen del ancestro común, esos son plesiomorfías, o sea, son caracteres plesiomórficos. Y todo lo que deriva son las novedades, son los caracteres apomórficos, que van a estar compartidos por mi grupo interno y que al estar compartidos son las sinapomorfías que me permiten reconocerlo como un grupo monofilético. Entonces, para seguir con el ejemplo de los coleópteros, se los presento, son estos coleópteritos. Y fíjense, aquí está la familia, las subfamilias. Se eligieron varias subfamilias para poder ver qué pasaba con Bostrichinae. A partir de aquí hacia abajo es mi grupo de estudio. Todo esto es mi grupo de estudio. Ahí estarían, que en realidad son todas ellas, ¿no? Son todas estas. Vamos a ver, vean, todo esto, bueno, Bostrichinae, a eso se debe el nombre. Todo esto son los grupos o es el grupo interno. Toda esta es la familia. Y estos son los grupos externos.
los que se piensan que pudieran ser los grupos hermanos, los que están dentro de la misma esquema de clasificación ahí, en la misma agrupación, en este caso en la superfamilia, porque esta es familia, 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 todo esto sería una superfamilia. Para poder ver qué es lo que sucede. Si una especie de acá salta para aquí, entonces ya la familia no fue monofilética. Si una especie de acá salta para acá en el cladograma, entonces tampoco es monofilética, le faltan descendientes. Si estas saltan para acá, entonces estoy reuniendo grupos o especies que no provienen del mismo ancestro común. Los grupos externos son bien importantes porque fíjense que nos permiten polarizar caracteres. ¿Se acuerdan que cuando platicamos acerca de las hipótesis de homología primaria, asignábamos 0 a aquel carácter que era menos complejo y pues hipotetizábamos que ese 0 era el estado de carácter ancestral del cual surge el 1, el 2, el 3, el 4, etc. Y les dije, bueno, esa es como la peor forma de hacerlo. La mejor forma es mediante el método o mediante la comparación con el grupo externo. Dice, este criterio asume que si uno de los estados de carácter presente en alguno de los taxones en estudio, esto es, mi grupo interno o in-group, también se encuentra en él o los taxones que no son parte del grupo en estudio, es decir, de mi grupo externo o outgroup. Aquí está mal este, mi outgroup, mi grupo externo. Si esto es cierto, entonces el estado es plesiomórfico. ¿Por qué? Porque provienen del ancestro común inmediato. Ya estoy polarizando. Todas esas características que tengan el grupo interno y el grupo externo son 0. Por lo tanto, son plesiomórficos. ¿Por qué? Porque provienen del ancestro común. Y todos aquellos que solo estén en el grupo interno son los que evolucionaron como novedades, son los apomórficos, son el 1, son el 2, son el 3, y ya estoy polarizando. O sea, ¿qué es polarizar? Polarizar es establecer qué estados de carácter son ancestrales y qué estados de carácter son derivados. Entonces, ahí esto no se ve bien, ¿verdad? ¿O se ve bien? Ustedes me dicen, bueno, no es tan importante. Acá. Entonces, fíjense, el análisis de los caracteres es bien importante en sistemática, es como la parte medular, sobre todo si hablamos de características de tipo morfológico. Entonces, fíjense, ya tengo el grupo que voy a estudiar. Ya seleccioné a mi grupo interno y ya también seleccioné a mi grupo externo. ¿Con qué? Con base en una clasificación tradicional. Ahora, lo que voy a hacer es establecer y llevar a cabo mi análisis de caracteres, es decir, codificar, que es establecer mis hipótesis de homología, y polarizar. Ya puedo polarizar con un poquito de más de certeza porque tengo grupos externos y grupos internos. Después del análisis puede resultar otra cosa. Vean, tenemos el grupo interno y tenemos el grupo externo. Y entonces, yo tengo un carácter que es la forma del clipio. El clipio es esta pieza bucal que en posición dorsal cubre a las mandíbulas. Estas son las mandíbulas y estos son los palpos labiales y más abajo están el labio. Entonces, esta estructura, esta que está aquí, que les estoy marcando, es el clipio. A partir de aquí ya es la frente. Esto ya es la frente. Esto es el clipio. Entonces, yo observo que hay una variación con respecto a la forma de esta estructura, tanto en mi grupo interno como en mi grupo externo. Yo lo codifico como rectangular. Y lo codifico como trapezoidal. ¿Ya vieron? ¿Quién tiene la forma rectangular? El externo. ¿Quién tiene la forma trapezoidal? El interno. Entonces,
Si yo tuviera estas especies A, B, C, D y E que constituyen mi grupo interno y tengo a X y a Y como grupo externo, fíjense, A y B tienen la forma rectangular, C y D tienen trapezoidal y E tiene rectangular. Y las dos especies del grupo externo la tienen rectangular. Luego entonces ya puedo polarizar. E, B y A tienen eso, lo comparten con el grupo externo porque lo heredaron del ancestro común inmediato, pero este es derivado. Y es bien importante porque por lo menos este carácter me permite establecer la relación entre C y D. Entonces aquí ya estoy polarizando. La forma rectangular es plesiomórfico y la forma trapezoidal es apomórfico. Eso es polarizar con el método de grupo externo. Tengo que observar y todos aquellos caracteres que hipotetizo forman parte y comparte el grupo externo y el interno son los plesiomórficos. Y todos aquellos exclusivos del interno, pues son mis apomórficos. Entonces, esto es 0 y este sería 1. Fíjense que este criterio del grupo externo, pues se justifica de varias formas, pero una es justamente por el proceso evolutivo. La posibilidad de que un estado de carácter esté presente tanto en el grupo interno como en el grupo externo es que lo hayan heredado del ancestro más antiguo. Es decir, aquí tengo el grupo interno, A, B, C, D y E, y aquí tengo el grupo externo. Y acá, fíjense, no están resueltas mis relaciones, pero al menos ese carácter, si yo lo mapeara, está aquí. ¿Quién lo tiene? Lo tiene X, Y, A, B y E. Y el trapezoidal, ¿quién lo tiene? C y D. Por lo menos ya resolví aquí una relación nada más con base en este carácter. Y polarizando con grupo externo. Este es 0, rectangular, y este es 1, trapezoidal. Entonces, antes de esta sesión, pues ustedes asignaban el 0 al más sencillo, 1, 2 y 3, pues al más, el que se viera más complejo en la morfología, no es lo ideal. Lo mejor es usar metodología de grupo externo. Y el lógico, la otra justificación es la lógica, y tiene que ver con un concepto que utilizamos mucho en sistemática que se conoce como parsimonia. Ahorita lo vamos a explicar. En breves palabras, algo parsimonioso es algo sencillo, algo que no es complicado. Y siempre se ha hipotetizado que el proceso de evolución es un proceso sencillo. Ojo, hipótesis, eso no tiene por qué ser cierto. Y entonces, pues es más parsimonioso, es más sencillo, es menos complejo asumir que el estado de carácter ancestral es común tanto para el interno y el externo. ¿Por qué? Porque provienen del mismo ancestro común. ¿Qué sucede si ambos estados de carácter se encuentran en los grupos internos y externos? ¿Qué sucede? ¿Qué sucede si todos los caracteres que analizo los presenta el externo y el interno? Pues hay que conseguir más grupos externos, para irnos más hacia la base, hacia la raíz, hacia los ancestros, y entonces tratar de ver qué sucede en la base, Entonces, por eso es muy importante, desde un inicio, cuando quieres hacer un estudio en sistemática, tener un buen muestreo de tus unidades de estudio. No puedes quedarte con, si imagínense, son un género con 250 especies, pues no puedes tener una muestra de 5. O sea, es más, 40 son pocas, ¿no? O sea, son trabajos realmente, pues, que requieren de mucho trabajo. Bueno, entonces, el criterio del grupo externo, pues, ha sido considerado como el más útil. Es el más útil y el que más pareciera que da buenos resultados al momento de hacer estas comparaciones o de dar direcciones a los cladogramas. Si se fijan, también los grupos externos dan dirección a un cladograma. Vean, cuando yo tengo el grupo externo, lo que se espera es que sea el grupo hermano de mi grupo de estudio, aquí. Luego entonces con eso damos dirección al árbol.
Damos dirección también a los caracteres que van de 0 a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 derivados. Ajá. Entonces, es importante que ustedes comprendan que debemos tener un buen muestreo, aunque suene muy repetitivo, tenemos que tener un buen muestreo, la mayor cantidad de unidades que nos permitan someter a prueba la monofilia. Fíjense, este fue un trabajo que realicé hace algunos años con un género de coleópteros. Vean mi grupo interno. O sea, yo quería someter a prueba la monofilia de este género que se conoce como Oplia y que forma parte de una superfamilia que se conoce como Pline. Oplia es el único género representante aquí en el continente americano. También hay en Europa y en Rusia. Ajá. Y entonces, vean, tengo representantes de Oplia y tengo representantes de otros géneros de oplinos que son de Madagascar. Ajá, estos tres. Y luego coloqué un chorro de grupos externos, muchísimos, porque aquí quería probar la monofilia de toda la subfamilia, es decir, de Opline, y totalmente Opline. Y quería ver si no pertenecían a otras subfamilias dentro de los escarabajos. Y entonces vean la cantidad de grupos externos que utilicé para poder probar monofilia de esta gran subfamilia. Ajá. La segunda parte fue probar la monofilia de Oplia, porque aquí no se me resolvía, ya vieron, tengo un peinezote. Entonces, esta estuvo bonita porque estas dos especies son españolas y todos estos son especies de Madagascar. Entonces, eso resultó interesante porque se recuperaron monofiléticos incluso por distribución. Pero aquí no se me resolvía este. Entonces, ya fue un segundo paso. Pero lo primero era ver si Opline era monofilético. Y sí, resultó monofilético. Aquí está, soportado por estas tres sinapomorfías. Ajá. Y todos los grupos externos están acá. Si la subfamilia no hubiera sido monofilética, pues alguna de estas especies se hubiera pegado acá o alguna de estas aquí. Entonces es muy importante el muestreo, porque si no, más adelante otros autores van a utilizar o más unidades o otro tipo de caracteres y puede que te falseen tu hipótesis. Entonces, para tener una hipótesis robusta, entre más taxa y más caracteres tengas, pues va a perdurar un poco más, ¿no? Antes de que te la falseen. Otro criterio que se utiliza para polarizar es la ontogenia. Si ustedes tienen la posibilidad de conocer todas las fases del desarrollo de un organismo, pues este criterio nos dice que el carácter plesiomórfico es como el más general, el que más se presenta en todos los estados del desarrollo. Ajá. Y el apomórfico, pues es el menos general. Ajá. Entonces, por ejemplo, las hendiduras branquiales, que se presentan casi en todos los estados del desarrollo, pues serían como el más general y entonces ese sería como el estado de carácter plesiomórfico. Ajá. Y ya todo lo derivado de las hendiduras, pues sería el apomórfico. El ontogenético tiene el problema de que no siempre conocemos la ontogenia y además acuérdense de los procesos heterocrónicos. Pueden saltarse la secuencia, pueden faltar estructuras, etc. Entonces, ontogenia puede ser útil, ¿saben qué? Sobre todo en plantas. He visto que hacen polarización de caracteres con ontogenia, desde que surge la yema y luego sale la hojita y luego la hoja más grande. Disculpen que se los diga así, pero yo de botánica no sé mucho, ¿no? Otro criterio que se puede utilizar para polarizar, es decir, para establecer 0, 1, 2 y 3, es utilizando los fósiles. Se supone, se hipotetiza que todos esos caracteres que tenga el fósil y los grupos que estamos estudiando, pues serían los plesiomórficos. Ajá. Pero ojo, los fósiles no necesariamente son los ancestros comunes inmediatos, pueden ser ramas laterales, es decir, yo puedo tener mi grupo de estudio acá, ajá, y el fósil puede ser una rama lateral, ajá, y mi grupo de estudio en realidad está como por acá, ajá. Entonces, no necesariamente, ajá, los fósiles van a darnos luz con respecto a los caracteres ancestrales, porque mentira de que estén en la base o mentira
que de ahí surjan nuestros grupos más actuales. Ajá, eso también hay que manejarlo con mucho cuidado. Tenemos que estar muy seguros para polarizar con fósiles. En realidad, los fósiles lo que se hace es incluirlos dentro del análisis y ver qué sucede con ellos, ¿no? O sea, ver dónde se pegan después del análisis. Bueno, otros criterios, pues, que se pueden utilizar para polarizar, pues son los que se encuentran más ampliamente distribuidos. Imagínense que tienen dos colores y que en todas sus especies el color que más se presenta es el blanco y el que menos se presenta solo en dos especies es el negro. Y entonces, pues, por ese tipo de generalización, tú dices, pues es que el blanco es más general, entonces le puedo asignar el 0 y el negro al 1. Tampoco es muy recomendable, es como muy subjetivo, pero se puede hacer. Ajá, vean cuántas opciones hay para polarizar caracteres. De todas esas opciones, el mejor es el de grupo externo. Ajá, el grupo externo es como el que le gana al resto de las métodos que se utilizan, ¿no? Porque los dos son como muy subjetivos. El de grupo externos, además, se puede someter a prueba después del análisis. Por ejemplo, acá, yo seleccioné estos y los someto a prueba, pero si uno de estos se hubiera metido, pues ya valió, ya la subfamilia no es monofilética y hay que incluirlo para hacerlo monofilético. Entonces, ¿hasta aquí alguna pregunta? ¿O todo claro? ¿O ya se durmieron? Todo claro, profe. ¿Sí? Bueno, entonces, fíjense, si ya tengo en mi estudio, tengo mi grupo externo, mi grupo interno, entonces ahora sí ya me voy a sentar al microscopio porque estoy hablando de caracteres morfológicos y me voy a poner a codificar. Hay diferentes maneras de codificar. Una manera es la codificación binaria, es decir, solamente ceros y unos. El 0 es para el carácter presiomórfico, para el estado de carácter presiomórfico, y el 1 para el estado apomórfico. Entonces aquí les pongo unos ejemplos de unas codificaciones que hice con las mandíbulas de unos insectos. Y entonces, esta es su mandíbula. Y entonces el carácter 1 son dientes en el ápice de la mandíbula. Este es el ápice de la mandíbula. Si se fijan, este es todo redondito. Y acá se ven como una especie de dientecitos. Entonces, yo lo codifiqué como ausente, 0, presente es 1. Y sí, en el grupo externo, en el outgroup, 0, A tuvo 0, B tuvo 1, imagínense otra especie, C tuvo 1. Entonces, se fijan, voy codificando y a la vez voy armando una matriz de datos en donde coloco mis especies. En el primer renglón siempre voy a escribir las especies de mi grupo externo, mi outgroup, y después voy a colocar las especies que considere de mi grupo interno. Siempre el 0 va a ser el plesiomórfico y el que tenga el outgroup y algunos del grupo interno. Y el 1 pues va a ser el apomórfico. Y así voy a establecer mi matriz de datos. 1 significa que es el carácter 1, 0 es el estado de carácter plesiomórfico y 1 es el apomórfico. Hay una codificación que se llama como multiestado, en donde yo no solamente veo o puedo discretizar la variación en 0 y 1, en dos opciones, sino que tengo más variación. Entonces, puedo codificarlo de manera multiestado. Fíjense, este sería mi carácter 2, y que tiene que ver con esta parte del labio de un insecto que se conoce como borde del labio. Así lo codifiqué. Borde anterior, porque este sería el posterior, anterior del labio, sinuado, sinuadillo, recto, y escotado. O sea, ya tiene aquí como un hoyote. Y entonces, 0 recto, 1 sinuado y 2 escotado. ¿Por qué?
porque el grupo externo tiene el recto que comparte con A, curiosamente, y B tiene 1 y C tiene 2. Ajá, pareciera que estas son autapomorfías, ya vieron, exclusivas. Cuando ustedes van llenando su matriz, incluso ya pueden irse dando cuenta de algunas cuestiones con respecto a sus caracteres. Entonces lleno mi matriz de datos. Imagínense que ahora tengo el carácter 3, ajá, en donde tengo sedas en el borde lateral izquierdo del labro. Esa es una piececita que se encuentra entre el cipio y el labio. Ajá. Y entonces, pues las tengo ausentes, aquí no tengo nada, y aquí las tengo presentes, ¿no? Incluso aquí están bien largas, aquí están pequeñitas. Entonces, pues lleno mi matriz de datos, ahí está. Un cuarto carácter, todavía puedo decir, fíjense, este es bien importante. 0, que es ausente, y que lo he codificado, no es lo mismo al no aplica. Siempre que utilice un no aplica, tiene que estar ligado a un carácter anterior de ausencia y presencia. Ajá. ¿Por qué? Porque aquí lo que estoy codificando es que algunas especies no tienen sedas y otras sí. ¿Quiénes tienen sedas? O quienes tienen sedas, tienen B y tienen C. ¿Quién no tiene sedas? Las del grupo externo y A. Pero yo me doy cuenta que entre las que tienen sedas, yo puedo todavía codificar en cortas y largas. Ajá. Pero ¿qué hago o cómo lleno los espacios de aquellas especies que no tienen sedas? No las tienen, no porque se le cayeron, no porque se rompió el ejemplar, sino que simple y sencillamente no las tienen, no las presentan. Entonces, eso lo lleno con un estado de carácter que se conoce como no aplica y le asigno el 0. Y después las cortas y después las largas. Ajá. ¿De acuerdo? No se confundan cuando vean en las publicaciones el no aplica con el ausente. El ausente es no está, no lo tiene. Entonces, si no lo tiene, ¿cómo voy a determinar si son cortas o largas? Pues entonces le pongo no aplica. ¿De acuerdo? Y entonces, pues ya armé mi matriz de datos. Y así hasta tener una infinidad de caracteres para poder resolver las relaciones. Existe una fórmula teórica que es n más 1. Ajá. Los estados de caracteres n más 1. ¿Qué quiere decir? N es mi número de especies. Ajá. 1, 2, 3, 4 y 5. Quiere decir que debo de tener mínimamente 6 caracteres codificados, 6, para poder resolver las relaciones de 5 especies. Eso es teórico, porque pues no siempre resulta, siempre hay que dobletear el número de caracteres, sobre todo cuando se trata de morfología. ¿De acuerdo? Entonces, hasta acá, ¿alguna duda? Creo que no, por favor. Gracias. Bueno, entonces, con esto ya vimos, gracias Leslie, ya vimos codificación de caracteres, cómo se polariza con grupo externo y cómo se arma la matriz de datos. Ajá, ya está, ya lo vimos, ya vimos ejemplos. Entonces, lo que nos falta ver es qué significa el principio de parsimonia. Para que entonces ya en nuestra siguiente, después del examen, ustedes puedan empezar a hacer ejercicios de codificación de caracteres, elaborar sus matrices y empezar a ver cómo alimentar un programa de computación para poder llevar a cabo análisis. Ajá. Pero obviamente, pues primero tienen que hacer sus codificaciones y primero tienen que entender algo muy importante que es el principio de parsimonia. Para el principio de parsimonia, yo les dejé en el Teams, no sé si todos ya lo vieron, les dejé un video. Ajá, no sé si ya lo vieron. Bueno, no el video, sino ya vieron el enlace que les dejé ahí. Y entonces, fíjense que ese video lo grabé, pero tiene un volumen muy bajito. Ajá, muy bajito. Por eso es que no se los pongo aquí en la sesión de clase, porque no se va a escuchar. Necesitan ponerse sus audífonos
para poder oír el video. Ajá. Entonces, ahorita fíjense que son las 12:20, ¿no? 20 y algo. Son las 12:22. Yo les pido que todos vayan, abran el video y lo escuchen. Todos lo escuchen. Y después regresemos aquí al salón de clases, aquí en nuestra sesión, en nuestro grupo, y me den dudas que tengan. Es decir, que me digan si entendieron lo que es el principio de parsimonia o si tienen dudas, ¿de acuerdo? El video tarda, a ver, déjenme ver, no me acuerdo cuánto tarda, pero es cortito. 5 minutos, 5 minutos, creo que sí, es cortito. Entonces, si les parece, ven el video, van al baño, se dan una vuelta y nos vemos aquí al cuarto para las 12, solamente, para la 1, perdón, cuarto para la 1, es decir, 12:45, solamente para resolver dudas. ¿Les parece? Sí, perfecto. Listo. Entonces, ahorita en un ratito nos vemos por acá.